Bienvenidos a la segunda parte de la jornada sobre geoestrategia en el 2024 que hemos organizado, y hoy tengo el placer de presentar, para los que no le conocéis, que creo que no sois muchos, al profesor Juan Luis Manfredi. Juan Luis Manfredi es catedrático de Diplomacia Pública y Comunicación Internacional. Él es periodista de formación y es catedrático de esta facultad, profesor del grado de Estudios Internacionales, pero está aquí en calidad de experto en todo lo que es la situación de los Estados Unidos y las repercusiones que tiene para el orden mundial, que es del que nos va a hablar, porque además los últimos 3 años los ha pasado como profesor visitante en Georgetown, en Washington. Entonces, pues como os podéis imaginar, tiene la información y el conocimiento perfecto para contarnos lo que está pasando. Es un lujo tenerle aquí, así que es un lujo tenerle aquí, que es también su facultad, pero bueno, es un lujo y le agradecemos que participe en estas jornadas. Así que, Juan Luis, cuando quiera. Muchas gracias, Fátima. Para mí es un gusto venir aquí de vez en cuando, porque siempre estamos ahí organizando cosas, pero nunca termino de intervenir yo. Así que por una vez me voy a explayar yo 25 o 30 minutos. Vale, perfecto. 25 o 30 minutos con el ánimo de plantear algunos escenarios de las elecciones. Luego tengo aquí en mi chuleta mágica cuáles son las diferencias en política exterior entre un candidato y el otro y cuáles son los escenarios que esperamos de cara al 5 de noviembre. Para nosotros, aquí en España, será la mañana del 6 de noviembre, cuando sepamos quién es el presidente. En función de quién gane, en dónde, como va de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, perdón, si rápidamente gana Kamala en Carolina del Norte, en Michigan, en Pensilvania, a las 6:30, 7 tendremos resultados. Si está competido, hasta las 9 de la mañana no vamos a saber nada. Y si está súper competido en sitios como Georgia, pues el día 8, o el día 9, o el día 10, en fin, ese es el escenario que tenemos. Bueno, ¿cuál es la coyuntura electoral? Y empezamos por ahí. Pues tenemos un empate técnico, que esto significa en sociología de la comunicación política que puede ganar cualquiera. Y si leéis un informe que dice va a ganar este, es mentira. Y si veis en un informe que va a ganar otro, también es mentira. Ahora mismo lo que tenemos en esos empates técnicos significan diferencias menores a 2 puntos porcentuales, que significa que quien sea capaz de movilizar el último voto será aquel que gane, ¿no? En ese empate técnico, como hay que empezar por el principio, pues yo empiezo por el principio. Yo creo que ganará Kamala, ¿vale? Esto me lo podéis recriminar el día 6 por la mañana, no pasa nada, si gana el presidente Donald Trump. ¿Por qué creo que va a ganar Kamala? Porque creo que en ese empate técnico, en los 6 o 7 estados bisagra o swing states, la diferencia es positiva para Kamala. Una diferencia mínima, 1,8%, y una diferencia, una pérdida de Trump de alrededor del 5%. Eso debería de ser suficiente para ganar en esos estados para la candidata Kamala Harris. Ese empate técnico es sobre todo interesante en Nevada, en Michigan, en Carolina del Norte, en Georgia, en Wisconsin, en Pensilvania y en Arizona. En cada uno de esos estados por una razón distinta. Y en cada uno de esos estados con un porcentaje distinto. Cuando hablamos de empate técnico me refiero a que, aunque podéis recriminarme lo que queráis, que creo que va a ganar Kamala, tengo 7 estados donde no sabemos lo que va a pasar y 7 estados que son 7 monedas al aire y en función de las combinaciones ganará uno o ganará el otro. La otra razón por la que argumento que creo que ganará Kamala es porque Trump tiene que ganar en todos. Si no gana en todos, no le dan los números. Si Kamala gana en Michigan, Georgia y o Pensilvania, en 2 de esos 3, prácticamente Trump no puede ganar. Prácticamente. Por eso pienso que lo tiene tan difícil, independientemente del empate técnico que tengamos, ¿no? En cuanto a quién va a movilizar en último término el último votante, cuando digo último votante es literal, ¿no? En Georgia las elecciones se decidieron en 2020 por 13.000 votos. Como sabéis, el sistema norteamericano genera esto que se llama el winner takes all, o sea, el que gana el estado se lleva todos los votos.
cada voto es relevante, cada voto importa, cada voto es fundamental. Se puede ganar en número de votos, en votación popular, y perder en número de escaños. Esto es, no voy a decir frecuente, pero no es inhabitual en el sistema estadounidense. ¿A quién vamos a movilizar? Bueno, pues depende. En Estados Unidos la verdad es que se clasifica a la sociedad o se autoclasifica a la sociedad en función de su género, en función de su etnia, en función de su origen, en función de si tiene estudios, en función de una serie de cosas. Y ahora en las categorías que yo utilizaré para describir, en España nos estallaría la cabeza si yo me refiero a gitanos sin estudios. A un español me diría, ¿pero de qué me habla, señor? En Estados Unidos es muy habitual hablar de afroamericanos sin estudios, de mujeres blancas con estudios mayores de 40, de latinos de segunda generación. O sea, tienen ese target específico sociodemográfico y esas categorías que, insisto, a nosotros nos parecerían imposibles o racistas o lo que fuera, en Estados Unidos es lo habitual. No sé si estáis siguiendo mucho o poco la campaña, pero, por ejemplo, para empezar por el primer grupo interesante, afroamericanos, ¿no? Kamala tiene un dineral invertido en la campaña en el último mes. ¿Por qué? Porque ha ido perdiendo una y otra vez el Partido Demócrata presencia, capacidad, influencia en el voto afroamericano. El 81% de los afroamericanos votaron a Obama. Eso bajó al 61% con Clinton y bajó al 40% con Biden. Perder 40 puntos es perder las elecciones. Si seguimos esa tendencia, Kamala no puede ganar, básicamente. Por eso estáis viendo una campaña muy agresiva para movilizar al electorado afroamericano. Hay dos tipos de votante afroamericano, el que tiene estudios y tiene un empleo liberal y le va razonablemente bien, que vota demócrata sistemáticamente, y el votante sin estudios, que si no le va muy bien, vota republicano. Esto es sorprendente porque en vez de unas políticas más europeas, más socialdemócratas, más ayuda social, más ayuda médica, etcétera, en realidad vota radicalismo trumpista. Bueno, interesante. El segundo grupo de votante es el voto latino. Y aquí el titular sería que el voto latino ha dejado de ser homogéneo y ha dejado de ser cualquier cosa menos voto latino. Los cubanos de Florida votan una cosa muy distinta a los Tex-Mex que viven en México, que viven en Texas y que cruzan la frontera a diario. Los latinos de El Salvador o de Honduras o de Guatemala votan otra cosa distinta en el estado de Nueva York. Y los latinos que viven en Chicago votan otra cosa totalmente distinta. Por tanto, dejemos de utilizar la categoría voto latino porque no está muy bien, no indica mucho, para ver cuáles son las dos o tres claves. Primera clave, el latino establecido y ya con una posición sólida, es decir, que tiene estudios y tiene un empleo, vota conservador, vota trumpismo y lo vota en Florida y lo vota en Texas y lo vota en todos los sitios. Ese tipo de votante, además, y esto es interesante para el desarrollo electoral, es extraordinariamente conservador en la política de frontera. Básicamente, me quedan 2 minutos. Bueno, voy a ver si tengo un poco más. En la política de frontera quieren que no vengan más latinos, así de claro. Es lo típico de las generaciones, primera, segunda, tercera. La tercera considera que los que vengan después ya no tienen sitio. Esto es tradicional en los movimientos transfronterizos, donde ocurre que se entiende que los que vienen después ya no vienen como vinieron mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. El votante demócrata está en otros territorios, está en Nueva York, está en California, está en Chicago, y votan a favor de mejores políticas sociales y siguen esperando lo que llamamos el reconocimiento de los Dreamers. Hay alrededor de 11 millones de personas en Estados Unidos que son estadounidenses de segunda división, digámoslo así, porque han nacido en Estados Unidos, porque no conocen su país de origen, léase Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera. No han pisado ese país, pero no pueden salir porque no podrían volver, porque no tienen pasaporte, porque no tienen regularizada su situación. Son 11 millones de personas. Imaginad esto, un cuarto de la población española. Estos estarían más a favor del voto demócrata.
Y en tercer y último lugar, para hablar de la coyuntura. Este es el titular que he repetido en los últimos meses, está aquí Pedro Antonio, pues lo sabe bien. ¿Quién va a decidir las elecciones del 5 de noviembre? Las mujeres menores de 40 años. Lo que voten las mujeres menores de 40 será lo que decida el resultado electoral. Esto se traslada o se transforma o se concreta en la capacidad o no de movilizar en torno a la cuestión del aborto, a la cuestión del Roe Wade, que es la sentencia revocada por el Tribunal Supremo que devuelve, y ahora explico eso un poco porque es un poco técnico, pero interesante, que devuelve a los estados la obligación de legislar, que en la práctica supone la prohibición del derecho al aborto, que estaba totalmente establecido y normalizado en Estados Unidos desde hace más de 50 años, ¿no? Digo que es un tecnicismo, pero es interesante. Cuando digo que no, el Tribunal Supremo no prohíbe el derecho al aborto, lo que dice es, nosotros no podemos regular ni legislar una competencia que es estatal. Hay que devolver a los estados esa capacidad y que cada uno regule como quiera. Eso tiene truco y lo vemos luego porque la mayoría de los estados donde gobiernan los republicanos de forma sistemática no van a regular. Por tanto, no va a ser posible el aborto. Es decir, no lo prohíbe el Tribunal Supremo, pero en la práctica lo conduce a una vía muerta, ¿no? Ese es un tema que vamos a ver después. Conclusión, si las mujeres menores de 40 entienden que el aborto y los derechos reproductivos y la protección de determinados avances de la mujer están en peligro, votarán demócrata, ganará Kamala. ¿Vale? ¿Sucederá? Pues no lo sé. Hay 7 estados donde pueden pasar muchas cosas, donde se mezclan mujeres menores de 40, pero que son latinas conservadoras y están a favor de la regulación. Esto es la prohibición del derecho al aborto, como puede pasar en Arizona, o estamos en sitios donde no es un gran issue, que se llama esto, es decir, no es un tema de debate, y en otros territorios pues no es tan importante. Bueno. ¿Cuál sería, o sea, eso son el empate técnico, la movilización y cuáles serían las debilidades? La debilidad de Kamala es que después del 27 de junio, del debate, que vimos al presidente Biden bastante alicaído, bueno, pues hubo un crecimiento espectacular de donaciones y de voto, pero bueno, pues ahí se ha quedado. O sea, fuego de artificio y ahora qué. No termina de romper, no termina de tener una ventaja de 1,8 no es tener ninguna ventaja. Si la tuviera Trump, yo le daría las mismas posibilidades de victoria a uno que a otro, ¿no? Ese es el gran problema de Kamala, aparte de que ha sido una vicepresidenta un poco gris, sin una gran bandera que ondear, sin un gran proyecto, sin nada parecido. ¿Cuál es la debilidad de Trump? La debilidad del presidente es, desde el año 2016, pierden voto popular. Ni en las presidenciales del 20, ni en las elecciones de medio término del 18 y del 22, ha sido capaz de movilizar voto. Trump, como todo buen populista, tiene a su parroquia fidelizada, 70 millones de votos van a ir a la hucha seguro, pero no es capaz de sumar ni uno más. Y si no sumas ninguno más en Nevada, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, pues no va a ganar. Esto lo vimos en las elecciones de medio término en 2020, donde hubo una movilización espectacular de mujeres y de afroamericanos, y eso levantó lo que llamamos el muro azul, que es el muro de los demócratas para controlar el Senado y no hacerse mucho daño en la Cámara, ¿vale? Esto es lo que va en la foto de hoy, ¿no? Ahora, la pregunta que nos interesa en este contexto, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son los escenarios? ¿Qué podemos esperar si gana uno y qué podemos esperar si gana otro? Bueno, si gana Kamala, recordemos que lo que está en juego no es solo la presidencia, sino también el control del Congreso y del Senado. Sin Congreso y Senado, el presidente tiene mucha menos capacidad de lo que nos parece. Lo que vamos a encontrar es políticas aceleradas en 3 temas fundamentales: en clima, en justicia social
y en salud, políticas de salud, el seguro médico, vaya. Habrá también una aceleración en el nombramiento en el Tribunal Supremo, pidiéndole a algunos de los jueces progresistas que se retiren para que no le pase como a Obama, que no nombró a nadie porque la persona que se tenía que haber retirado no se retiró, y Trump tuvo la enorme fortuna de nombrar a 3 conservadores para el Supremo, que son fundamentales para el futuro y para la ejecución de las políticas en Estados Unidos. Ahora mismo la diferencia o la situación sería 6-3, algunos dicen 5-4, yo diría más bien 6-3. 6 conservadores, 3 progresistas. Si Kamala no es capaz de meter alguno, pues todo lo que hemos hablado de mujeres, de aborto, de política social, incluso de ayudas al exterior, se tambalea. En el escenario internacional, a ver, ¿qué le va a pasar a Ucrania si gana Kamala? Pues lo que encontramos es que para Kamala, Ucrania es un bastión importante de defensa del sistema y de la arquitectura de seguridad europea. Ucrania es importante, vamos a encontrar ayudas, vamos a mantener la posición fuerte de la OTAN, vamos a mantener las inversiones que requiere el mantenimiento de la guerra en Ucrania. Esto está conectado con el otro punto, que es, hay 3 puntos ahora mismo en el planeta, 3 puntos calientes: Ucrania, Taiwán, Israel. Está conectado con Taiwán. Taiwán, bueno, lo que se cotillea en Washington es que China tiene previsto invadir Taiwán en 2027. Este es el plan, o sea, es la idea, ¿no? Recordemos que en 2029 celebrarán los 100 años de la Revolución, y que la idea es ir ocupando el terreno hasta que Taiwán caiga sola, ¿no? Bueno, pues la preocupación del equipo de Kamala tiene que ver con esa invasión y cuáles son los mecanismos de protección para que Estados Unidos no se vea inmersa en otra guerra más, como todos los imperios, con guerras en todos los frentes, porque no le da para tanto, ¿no? Vamos a ver guerra comercial otra vez, vamos a ver seguridad económica otra vez, vamos a ver una guerra muy directa por tarifas y aranceles en América Latina, en la producción que viene de México. Si viene China, México, Estados Unidos, va a ser un bloqueo sistemático. Yo estuve en Monterrey, México, hace unas 3 o 4 semanas, y tienen pavor a que gane Trump, porque esto se aceleraría, o tienen pavor a que China invada Taiwán, porque arruinaría la industria de la automoción de México, que es totalmente china, ¿no? Siguiente punto del multilateralismo de Kamala. Bueno, por cerrar, China es, abro comillas, una amenaza a la seguridad, tal cual se califica. No es un socio, no es un competidor estratégico, es una amenaza, ¿vale? Y concluyo con Israel. Kamala sería una presidenta en la línea de todos sus antecesores, más partidario del Estado de Israel que de otra cosa, con una enorme tradición y una enorme vinculación con el Estado israelí, me refiero, y no quepa ninguna duda de que apoyaría a Netanyahu y apoyarían las políticas todavía de agresión, de guerra, de escenario bélico, quizás no en Palestina, pero desde luego sí contra Irán, que es el objetivo que tenemos en la cabeza, ¿no? Estamos hablando de que Israel se enfrenta a Irán no en campo abierto, sino a través de 5 proxies, que ninguno es Irán, pero todos son Irán. Hamas, Hezbollah, las milicias chiíes en Irak, en Siria, y los hutíes en Yemen. Dicho esto, Kamala es tan halcón como sus antecesores, pero ya ha declarado que hay que buscar un camino para la paz. Esto es interesante y marca una diferencia con su competidor, con Trump, ¿no? Ese es el escenario más o menos que se plantea. Esos son los 3 grandes ejes de preocupación de la política exterior norteamericana, y ahora vamos a ver cuál sería la diferencia con Trump, ¿no? La diferencia sería, en primer lugar, en este momento el Partido Republicano controla el Congreso, ganaría la presidencia y seguramente recuperaría el Senado.
Si eso sucede, le da a los MAGA, a los trumpistas, un control absoluto sobre la agenda, sobre los nombramientos, y tiene, que esto es lo preocupante para la democracia y las sociedades abiertas, la una y otra vez repetida: el enemigo está dentro. Nominar a movimientos sociales y a líderes políticos como enemigos del sistema. Esto es bastante preocupante. Hay muchísima preocupación en Washington sobre la aceptación de los resultados el 6 de noviembre. Por el bien de la salud de todos, nos conviene que las elecciones den un ganador claro, sea el que sea, pero claro, para evitar otro 6 de enero como el que vimos en 2021. Si eso sucede otra vez, bueno, pues la tensión sobre la democracia liberal, pues uno la puede tensar muchas veces, pero a lo mejor no conviene tensarla siempre. 4 claves de política exterior para Estados Unidos. Primero, control de fronteras. No más asilos, militarización de la frontera y deportaciones masivas. Esto puede generar tensiones con México, esto puede generar... Básicamente Estados Unidos externaliza su frontera y la lleva a México, básicamente, y paga, no sé si os suena esto, paga a terceros para que se haga cargo de los inmigrantes, ¿no? Eso puede generar tensiones con México, no tanto como una guerra, no tanto como un enfrentamiento, pero sí tensiones severas que estos días hemos leído, por cierto, son aprovechadas por la injerencia rusa para meter, para meter historias que generan esta tensión, ¿no? Todos ganamos. Segunda clave, el apoyo condicionado a Ucrania. Trump no retiraría las tropas, pero dejaría de mandar tropas, dejaría de mandar dinero, vincularía las ayudas de Ucrania a otras ayudas, con lo cual estás girando la política exterior a otras ayudas, Taiwán, Israel básicamente, y tarifas a China. Y con eso podría debilitar la posición ucraniana y forzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Aquí eso es muy claro: cada día que pasa es una victoria de Putin, cada día que pasa es una derrota de Ucrania. Ucrania tiene que resistir y aguantar, Rusia solo tiene que esperar. En el momento en que Estados Unidos, que es lo que nos ocupa, pero también los europeos, dejemos de apoyar, Ucrania se desvanece en una semana, ¿no? Por eso Putin está encantado con esperar, porque si hay unos acuerdos de paz, la posición negociadora de Rusia será más favorable con un gobierno trumpista que con un gobierno de Kamala. En la segunda pata, la pata de Israel, volvemos a recuperar la expresión máxima presión. Esto no va de Israel, esto va de Irán. Va de cómo podemos aislar a Irán para poder echar abajo el régimen, poder romper esas nuevas influencias de Irán en la región y poder apoyar a Israel en un sistema en el que no tengo apuntes ni idea ni solución, donde no sé cuál es el rol de China, no sé cuál es el rol de Arabia Saudí y tal. Al trumpismo, y yo diría que a Kamala, no le interesa Palestina. Es más, yo le diría que a nadie le interesa Palestina, ni a Irán, ni a Arabia Saudí, ni a nadie. Lo que interesa aquí es la conversación o la tensión Irán-Arabia Saudí. Palestina es una pieza que se utiliza, se mueve, se maneja, pero no vamos a... nadie habla aquí de unos acuerdos de paz para Palestina, eso no está en la agenda, ¿no? Y la tercera pata, la cuestión de Taiwán, aquí aceleraríamos el decoupling, la desglobalización, diría yo, para vender mi libro, claro, la desconexión entre China y Estados Unidos. Ya hemos visto que incluso del 100%, que no sé, aquí me pueden corregir si es muy habitual o no, pero del 100% ya está bien, ¿no? Ya está bien de aranceles, y salida de las instituciones. Esto ya lo vimos en el Pacto de París en 2015, 2017, salida 2017, y veríamos en otras instituciones si se sale. Anticipar que Estados Unidos se va a salir de la OTAN es mucho anticipar, porque para eso tiene que tener doble mayoría, tiene que convencer al Congreso y al Senado. Bueno, eso es mucho anticipar, ¿no? Pero sí que veríamos, uno, máxima presión contra Irán,
2, acuerdos de paz Kiev-Moscú, y 3, el choque de guerra comercial con China, donde ahora tengo aquí anotado las tarifas están entre el 10 y el 20, él ya habla del 60 y en algunos sitios del 100%. Ahí Estados Unidos apostaría por acuerdos bilaterales, one-to-one, para agricultura y manufactura, para recuperar su economía doméstica, pero no veríamos más multilateralismo. Por supuesto, la ronda de Doha se guarda en el cajón ya indefinidamente y veríamos esto cómo afecta a las cadenas de suministro, a las tecnologías, al estándar de mercado. Bueno, sería algo interesante, ¿no? Y poco más. Este es el escenario tan estupendo que tenemos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Es un placer escuchar en persona al profesor Manfred y tengo que decir que los 3 años anteriores intervino, pero en la pantalla desde Washington y no es lo mismo, no tiene nada que ver. Así que vamos a seguir la operativa que seguíamos ayer. Hacéis las preguntas, él toma nota y contesta al final de todas. Así que, porque por suerte todos los ponentes están encantados con vosotros porque sois un público muy interesado y que hace preguntas muy inteligentes, me dijeron ayer. Así que vamos a seguir la misma línea y tomamos nota de vuestras preguntas. Adelante. Por allí hay una. ¿Dónde está el micrófono? Ah, sí, ahí, a él. Si te presentas también en qué curso estás y eso, yo te lo agradezco. Di tu nombre y el grado y eso del curso. A ver. Hola, mi nombre es Borja. Yo en realidad no estoy aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, vengo un poco de fuera. Y yo tengo 2 preguntas. Una en clave interna, en cuanto al estado de Texas. Estamos viendo que es cada vez más demócrata. No sé si existen posibilidades reales, no me refiero para el próximo mes, pero sí en siguientes ciclos electorales, de que Texas se convierta en demócrata. Y en ese caso, ¿bajo qué circunstancias? Y una segunda pregunta en clave política exterior y en clave conflicto Israel-Palestina. Me gustaría preguntar si bajo una hipotética administración de Kamala Harris existiría una posibilidad real de establecer un embargo de armas a Israel condicionado al respeto al derecho humanitario internacional. Gracias. Siguiente pregunta. Mira, allí arriba hay una. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Yo me llamo Jesús y te quería preguntar sobre... Pégate un poquito más el micro, por favor. Sí. Hay un sector del Partido Demócrata que, digamos, tiene una preocupación bastante seria sobre la cuestión palestina. Entonces, yo te quería preguntar si de cara al 5 de noviembre eso podría ser un factor que desmovilizase el voto en el Partido Demócrata y que pudiese hacer que Trump, digamos, tuviera alguna opción en estos partidos bisagra. Y en el caso de que Kamala ganara, aún con esta circunstancia, si podría afectar seriamente su gobierno, digamos, esta escisión del Partido Demócrata con la cuestión palestina, con lo que has dicho de Israel. Muchas gracias. Vale, gracias. Aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra. Aquí, preguntas. Aquí. Por aquí. Yo me llamo Adrián y tenía varias preguntas. Pégate un poquito más. Más difícil. Venga. Pues tenía varias. Primero, ¿considera que Trump ha llegado a absorber ya lo que es el Partido Republicano? ¿O piensa que todavía son entes separados, Trump y el republicanismo tradicional de Estados Unidos? Luego, ha nombrado varias políticas que son diversas en función de Kamala o Trump, pero no he escuchado ninguna sobre... ¿Van a afrontar el tema que tienen con la epidemia de las drogas, la suciedad en las calles, todo ese problema que es algo que es un problema de insalubridad dentro de las grandes ciudades? Y en función de política exterior, ¿qué diferencia hay en función de cómo van a tratar con la Unión Europea, uno y otro? ¿Qué podemos esperar?
respecto a tratados comerciales, de seguridad, etcétera. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, arranco con estas. Yo tengo una pregunta. Vale, venga. La mía es un poco más pedestre, por así decirlo, un poco más creativa y como periodista. Si pensamos en ese America First, ¿cuál dirías que sería el eslogan o la frase que podría caracterizar a cada uno de los candidatos que vamos a ver el próximo 6 de noviembre? Vale, Nada más. Vale, muy bien. Bueno, voy a empezar por las que me sé, porque yo no soy muy creativo realmente, así que soy más bien analítico, pero lo voy a intentar. A ver, vamos por partes. En Texas la gran preocupación es la seguridad de la frontera. La frontera sur, border security, ese es el tema de conversación. En función de cómo se desempeñe en los próximos años, que va a ir a más, la presión va a ir a más, veremos políticas más restrictivas o menos restrictivas. Yo no veo en este momento a Texas, no en las capitales, en San Antonio quizás, demasiada capacidad real de que el voto latino se convierta en demócrata. Yo no lo veo. Puede pasar muchas cosas. Florida siempre fue un estado demócrata hasta que dejó de serlo con Ron DeSantis, y ahora es claramente un estado rojo, un estado republicano, donde no hay ninguna posibilidad de que torne otra vez a demócrata, por lo menos en este ciclo electoral. En el siguiente pues ya se irá viendo, pero tengo dudas muy severas sobre esto. En relación con Israel, derechos humanos, embargo, no va a haber muchos cambios. Estados Unidos es una potencia con unos intereses y con unos aliados muy claros en la región. Su aliado es Israel, y la política de derechos humanos está subyugada a otros intereses que tienen que ver con la defensa, con la seguridad y, como decía antes, con la presión máxima a Irán. Yo tengo muchas dudas de que nada parecido a un embargo se vaya a dar en la próxima legislatura. No tengo muchísimas dudas de eso. En cambio, sí veo la cuestión palestina como una cuestión interesante en la movilización del voto joven en un estado clave que es Michigan, que es donde sí que hay una población musulmana relevante que se autocalifica como tal. Decíamos antes, las autocalificaciones que a los españoles nos parecerían o racistas o poco menos que eso, en Estados Unidos está a la orden del día. Ahí hay algunos indicadores interesantes. Lo que conduce a que Joe Biden se retire es, uno, el temor a perder el control en el Congreso y en el Senado, no tanto la presidencia, y la incapacidad de movilizar a según qué votos y segmentos. Y el estado de Michigan, que es la gran obsesión de Kamala y de Trump, junto a Pensilvania, por eso están todo el día en Pensilvania y en Michigan, es una clave. Si tú tienes un grupo electoral o un grupo sociodemográfico al que le ofende según qué tema pues era un error muy severo. El trumpismo, bueno, el Partido Republicano ya no existe. El Partido Republicano de Cheney, de Bush Jr., de John McCain, todo esto ha desaparecido. Básicamente, por darte una cifra de por qué esto desaparece, 20 de los 24 altos cargos, o sea, ministros, para entendernos, de la administración Trump no han dado su apoyo a Trump. No digo que vayan a votar a Kamala, pero no van a llamar al voto para Trump. El trumpismo se ha hecho con la parte más, yo diría, más radical, que es la parte de la movilización. Los votantes trumpistas son quienes determinan según qué elecciones, básicamente estatales y locales, y ningún candidato anti-Trump se manifestaría en público porque generaría un problema ante sus bases y no puede ser. Y luego lo segundo que tiene controlado Trump muy bien con su sobrina al mando son las finanzas del partido, con lo cual el Partido Republicano no existe en este momento. Existirá otra cosa. El escenario del 6 de noviembre, si Trump no gana, es otro de esos escenarios al que le dedicamos otro día si tú quieres, pero pasarán muchas cosas si Trump no gana, porque entonces habrá voces como Nikki Haley diciendo, bueno, ya está bien, esta aventura ya se acabó, y habrá senadores y congresistas que hayan visto en riesgo
o vean en riesgo su posición para 2026, o sea, para las siguientes de medio término, y empezarán a intentar empujar hacia afuera a Trump. Si lo van a conseguir, no lo sé. Trump es un maestro de la supervivencia y, bueno, si lo damos por muertos, pues ya sabéis lo que va a pasar, que va a resucitar varias veces más antes de que nosotros nos retiremos. Muy interesante la crisis del fentanilo y la crisis de las drogas, la crisis de salud pública, y aprovecho para explicar que en Estados Unidos todo lo interior es internacional y todo lo internacional es interior. La crisis del fentanilo tiene un origen, que es la importación de esta droga, y afecta a tus relaciones con México, con Colombia, con Venezuela, con China. Bueno, es una crisis mayor. ¿Cómo se va a resolver? Pues difícilmente. ¿Por qué? Porque el fentanilo es una droga razonablemente legal para los veteranos, para mitigar el dolor, y se enganchan. Y cuando se enganchan, dado que no existe seguridad social, no existen redes familiares o redes de acogida, digámoslo así, pues la gente está en la calle. Y como esto es estructural y pertenece a yo diría, a la sociología estadounidense, no veo nada parecido a un plan de acción. Fíjate, es muy divertido ver a Trump decir que Kamala es comunista porque quiere ayudar a extender el seguro social. Básicamente, que es que los que no tienen nada pueden ir al médico. Y esto para un estadounidense medio, o para 70 millones de estadounidenses que votan a Trump, es comunismo. Para un europeo, pues es sorprendente. Relaciones transatlánticas. Bueno, pues Europa, yo digo que desde Obama, Estados Unidos está obsesionado con China. China. En los 3 años que he estado en Washington, recibo la newsletter de mi universidad, yo qué sé, hay 2 eventos semanales sobre China, y sobre Europa, pues los que hacíamos en mi centro, 1 al mes. Esa es la proporción, básicamente. Europa es un sitio interesante, divertido, pero bueno, no muy relevante, por razones demográficas, económicas, etcétera. De hecho, cuando pienso en la presidencia Biden, aunque todavía es pronto para hacer una evaluación, pienso que su política exterior ha girado o querría haber girado en torno a lo que ellos llamaban a Foreign Policy for the Middle Class, una política exterior para la clase media. Es decir, nada de aventuras en Afganistán, nada de asuntos raros en el Indo-Pacífico, todo controlado, todo en casita y todo cercano. Y Europa, esto lo ha dicho Obama, lo ha dicho Trump, que es más brusco, digámoslo así, y lo ha dicho Biden. A Europa se le pide que invierta el 2% en seguridad, que es el compromiso que tenemos en la OTAN, y que no cumplimos. Hasta que eso no cambie, mejore o crezca, vamos a tener tensiones en el ámbito transatlántico. No son tensiones belicosas, no tienen nada que ver con esto, pero simplemente somos menos interesantes. Sobre el eslogan, a ver, bueno, Make America Great Again creo que ya está cogido, o sea, ese no puede ser, pero MAGA Power funciona, o sea, hay millones de gorritas por Washington donde la gente orgullosamente muestra su maga y tan amigos, ¿no? Y a Kamala, pues no lo sé, pero seguramente Power to the Woman sería. Si las mujeres votan, ganará Kamala, así de claro. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy interesante y muy inquietante lo que nos está contando. ¿Más preguntas? ¿Quién se anima? ¿Más preguntas? Aquí. Leticia. Muchas gracias, Juan Luis, por clarificarnos y asustarnos mucho, más que estamos. Yo tengo 2 preguntas. Al hilo de lo que ha preguntado uno de los alumnos, a mí me dio la sensación que cuando por fin Joe Biden se convenció de que iba a perder si se presentaba
y decidieron que Kamala fuera la candidata, que fue una decisión bastante arriesgada, con este fuego de artificio, pero fue este incremento. Yo tuve la sensación, leyendo la prensa y sobre todo la prensa americana, que el Partido Republicano ha dicho, vale, estos 4 años en su sarampión hay que pasarlos, ojalá pierda Trump por su propia salud y hay que como refundar el partido. No sé si Haley es fantástica, pero bueno, lo que hay, o Ron DeSantis, es que no sé si los candidatos alternativos son mejores o solamente son menos malos. No sé cuál es tu opinión sobre esto. Y, en segundo lugar, efectivamente, Europa ahora somos una región envejecida, pequeña, menguante, etcétera. Pero quizá, de forma indirecta, sí que hay un interés en Europa, que es el posible acuerdo con Mercosur para Estados Unidos. Si llegamos a firmar, que no lo sé yo, porque vamos a ver qué dice Francia, y Francia también está en su movida, pero si acabamos de firmar el acuerdo con Mercosur, a ver, el acuerdo de Mercosur influye mucho en lo que es el comercio de Estados Unidos y su influencia sobre toda Latinoamérica. ¿Cómo ves esto, o si hay algún planteamiento distinto entre las dos posturas? Y también con el paso fronterizo de México que hablabas, ¿no? Bueno, México no está en el Mercosur, pero también influye de alguna manera. Todo este conjunto, este puzzle, también es interesante en el sentido de que, bueno, estamos obsesionados con China, pero es que China se va a saltar a Estados Unidos pasando por México, ya lo está haciendo. Y ahí es otro... O sea, ¿qué papel juega Latinoamérica en su relación con China, en su relación con Europa, en las dos posiciones? Vale. Bueno. Una última pregunta, ¿se anima alguien? No os preocupéis, tenemos clase luego. Bueno, Kamala. Kamala refleja perfectamente la polarización social que hay en Estados Unidos. Polarización social o polarización afectiva, que se llamaría más técnicamente, significa que no voy a cambiar de voto, venga quien venga. Es decir, los 70 millones de votantes republicanos no van a cambiar de opinión. No vas a captar nuevos votos. Y en el Partido Demócrata, pues igual, tienes un poco más, 72, 73 millones de votantes, y la decisión está en los indecisos, en los votantes independientes. Ahí es donde Kamala tiene un punto de oportunidad y donde puede conseguir atraer algún votante más. Algunos calculan que necesita 4 millones de votos hasta llegar a 77. Yo creo que va estado por estado. De nada te sirve ganar muchos votos en Michigan si pierdes el voto del colegio electoral. O sea, no es el voto total, sino el particular estado por estado. Kamala es efervescente en esas primeras semanas de julio y agosto, pero es que la polarización afectiva evita que un votante cruce la frontera y vote a otro candidato que no sea el suyo, ¿no? Del trumpismo y cómo refundar el partido republicano. Bueno, yo creo que la operación J.D. Vance tiene que ver con nombrar un sucesor en el trumpismo. Se parece mucho Vance a Trump en muchas de sus políticas, se parece mucho en términos neoaislacionistas, conservador, pero sin pasarse. Bueno, se le parece bastante, ¿no? Yo creo que él sería el nominado para intentar heredar el trumpismo. Lo que sucede es que en el Partido Republicano hay otras alas, hay otras vidas. Los reaganistas no están nada cómodos con esta situación, son partidarios de instituciones, de acuerdos de libre comercio, de institucionalización de las relaciones, y ahí está Nikki Haley, o bueno, está la ex senadora Liz Cheney. Bueno, hay otras voces que podrían volver a ubicar al Partido Republicano en lo que siempre fue un partido conservador, tradicional, con valores cristianos, sí, pero no con valores, como diría yo, más radicalizados en políticas sociales, por ejemplo, o en políticas de migración o cosas parecidas. Por tanto, en el lado trumpista yo veo a Vance, en el lado post-trumpista vamos a esperar un poco, a ver los resultados, a ver quién gana en qué estado, de qué capacidad. Lo que sí parece cierto también es que Ron DeSantis se ha desinflado un poco, ¿no? Es el rey de Florida, pero
Es un señor bastante antipático, no cae bien fuera de Florida y en las primarias lo vimos que fue incapaz de ganar en ningún sitio. O sea, es un señor bastante anodino en términos de comunicación pública fuera de su estado. En su estado es el rey. De América Latina, mira, aquí yo tengo una visión distinta. Estados Unidos ha dejado de tener política exterior hacia América Latina. No existe eso. No existe. Quitando México, que es un país distinto, que es otra cosa, es el vecino, es en la frontera sur, etcétera. Cuando uno lee los documentos de la Casa Blanca sobre política exterior, solo está El Salvador, Guatemala y Honduras. O sea, inmigración, 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 inmigración. No encuentro una política para Colombia, no encuentro una política para Venezuela. No hay nada claro sobre qué hacer en Nicaragua. Los nicaragüenses del exilio de Washington pues están desesperados porque nadie les hace caso. Los cubanos han perdido la esperanza. O sea, no existe algo sólido en el que yo pueda decir, bueno, las claves de la política de América Latina desde Obama hasta hoy son estas. Yo no encuentro esa solidez. Yo soy un poco escéptico, me duele decirlo, pero pienso que no habrá acuerdo en Mercosur-UE. No creo que lo haya porque no lo ha habido ya. Y si no lo ha habido ya, con las crecientes tensiones internas en cada uno de los países, tú has mencionado Francia, que es el más importante, pero hay muchos otros a los que América Latina no les interesa en términos de comercio exterior, en términos de vínculo emocional transatlántico, pienso en los países del este. No veo la fuerza. España tuvo la presidencia, estuvimos cerca de cerrar algo, pero tengo muchas dudas. Lo que sí me interesa, y ahí sí te lo compro, es la función de China en la región, que es fascinante. China promueve esto que llamamos el consenso de Beijing, inversiones sin política. Yo no te voy a preguntar cuántas mujeres hay en tu consejo de administración, no te voy a preguntar cuál es el impacto medioambiental en el Amazonas, no te voy a preguntar nada. Yo voy a poner aquí las infraestructuras del metro de la ciudad de Buenos Aires, voy a poner el puerto del Perú, que va a transformar la logística, el supply chain de la región, que va a colocar mis coches eléctricos en 5 minutos en todos los países, y no te voy a preguntar por estabilidad democrática ni transición, no te voy a preguntar por nada. Eso gusta cada vez más en según qué élites en América Latina, y eso tiene bastante más alcance de llegada que una posible triangulación a través de Estados Unidos, donde, bueno, lo que yo, y concluyo con esta idea, lo que yo siempre resumo en estrategia internacional el espacio nunca está vacío. Si a ti no te interesa, ya vendrá otro. Si a ti no te interesa Estados Unidos, que llevas 15 años a otra cosa, China ya moverá posiciones, y Rusia también ha movido posiciones, y algunos otros también han generado inversiones, relaciones comerciales, posiciones políticas. Bueno, los demás se mueven, ¿no? Por eso me gusta pensar la perspectiva o la geoestrategia como un ajedrez donde tú mueves ficha, pero el otro también mueve ficha. No solo porque Estados Unidos te ignore, nos vamos a quedar parados. Eso es Mercosur. En mis reuniones allí en Washington, bueno, pues es que Uruguay no tiene ningún interés en Mercosur, porque como Argentina pasa y Brasil también, pues el primer cliente de Uruguay es China. Ni es Estados Unidos, ni es Europa. Entonces ahora meterse en Mercosur, qué pereza, ¿no? Entonces, en fin, cosas. Esto es lo que hay. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Nos digo que empezamos la clase a las 3:30. Sí. Y luego me lo también, sí. Un pequeño aviso antes de pasar al siguiente a la siguiente ponencia. El profesor Juan Luis Manfredi tiene clase con segundo de Estudios Internacionales y yo con tercero a las 3. Vamos a empezar a las 3:30. Vale, si hay algún retraso, ¿vale? Como estáis aquí mucho.